Este informe está generando todo este día malestar, desconfianza, zozobra en Bolivia. Señor Mesa, usted hoy se ha sepultado en el orden político, en el orden humano, no tiene valor ni firmeza para decir, la historia a usted le va a juzgar, no nosotros. Entonces, voy a ceder la palabra a mi compañero Mario, que también están acá los presidentes de las distintas comisiones, para especificar este punto que es muy neurálgico y que esto sea de conocimiento nacional e internacional. Hermano Mario. Han masacrado al pueblo boliviano antes y hoy quieren volver a masacrar y están masacrando. Basta. La organización matriz del país, la CSUTCD, se declara en estado de emergencia y en bloqueo nacional. Ellos lo han pedido. Nosotros hemos sido pacifistas hasta el día de hoy. Hemos buscado el diálogo, la unidad del pueblo boliviano. Y creo que como bolivianos y bolivianas siempre hemos sido cautos en nuestras realidades. Pero ha rebasado el vaso. Entonces lo que nos queda es definitivamente comunicar a nuestros hermanos ejecutivos departamentales de los 9 departamentos y los 27 regionales y otras organizaciones afiliados a esta ente matriz a nivel nacional y nuestros ejecutivos tomar las medidas que la situación aconseja. Hay un instructivo, hermanos, tómenlo. Ya sabemos nosotros cómo nos manejamos, la parte orgánica. Sabemos y hemos participado en tantos bloqueos, marchas, huelgas de hambre, protestas. Hemos tumbado gobiernos, dictadores en el país. Hoy, un masacradorcito no va a aparecer y nos van a poner condiciones. El país tiene que ir adelante. Por lo tanto, el Comité Ejecutivo en pleno nos declaramos en estado de emergencia y nuestros ejecutivos departamentales, regionales, toman sus puntos de estrategia, movilización en todo el país. Así nos declaramos definitivamente para que de una vez por todas definamos, si no quieren definir aquí en la ciudad, lo vamos a definir en el campo, donde el pueblo boliviano dio su voto por mayoritario a Juan Evo Morales Ayma.